la clase, voy a compartir pantalla, voy a tener que usar el libro que ustedes tienen. Ahí está. ¿Lo están viendo, no, muchachos? Ahí está. Sí, profesor. Bien, bien, chicos. Bien, muy bien. Esto de acá lo tenía en la página virtual que tengo, ¿ya? Sino que yo lo ordeno, lo hago un poquito más espacioso, pongo algunos ejemplos, pero vamos a tener que trabajarlo acá. El tema del día de hoy en geometría es polígonos. ¿Estamos de acuerdo? Polígonos. A ver, recuerden, ahí está la definición de polígono, muchachos. Es aquella figura geométrica plana. Ojo, tiene que ser una figura geométrica plana, ¿no? Dentro de un plano, formada por la unión de 3 o más puntos no colineales. Un ejemplo de un polígono es el que ustedes están viendo acá. ¿Estamos de acuerdo? El que ustedes están viendo. Déjame ver un rato. Me olvidé sacar acá. Ya, correcto. El que ustedes están viendo acá, ¿no? ¿Ven ustedes esto de acá? Este de acá es un polígono. Ese es el polígono. Muy bien. Ese polígono, ¿cuáles son las características que tiene un polígono? Las características. Por ejemplo, mira, el punto A, B, C, D, E, F se le llaman vértices. Ahí está, te está indicando, se le llama vértices. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cuántos vértices tiene este polígono? ¿Cuántos vértices tiene? Observen ustedes. Cuenten los vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Muy bien. Ahora cuenten los lados. ¿Los lados cuál es? ¿A qué se le llama lado? Simplemente a la unión de dos vértices. Cuando tú unes dos vértices por intermedio de un segmento, en este caso AB, a ese se le llama lado. El lado AB, el lado BC, el lado CD, DE, EF y FA. Entonces, tú tienes en un polígono, tú tienes vértices A, B, C, D, E, F, tienes lados A, B, B, C, C, D, etcétera. También tienes ángulos. Mira este ángulo de acá, observa ese ángulo. A ese ángulo se le han representado con la letra I. Le pone la letra I porque pertenece a un ángulo interior. Y mire el ángulo que está afuera, con la letra E. A eso le llaman ángulo exterior. Eso quiere decir que todos los polígonos tienen ángulos interiores y ángulos exteriores. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra característica más? Observa este segmento CF. Mira este segmento CF. Ese segmento CF se le llama diagonal. ¿Estamos de acuerdo? Diagonal. Otra diagonal que puedes trazar, por ejemplo, es DF. DF también es otra diagonal. ¿Cuántas diagonales podemos trazar en un polígono? Varias diagonales. Va a depender del número de lados o del número de vértices. Si tú observas, por ejemplo, ¿qué cosa es diagonal? Observa acá diagonal. Diagonal dice que son segmentos cuyos extremos son dos vértices no consecutivos. Claro, pues, cuando tú unes un segmento, ¿no? Cuando tú trazas un segmento de dos vértices no consecutivos, lo que vas a trazar o lo que vas a conseguir trazar es una diagonal. Por ejemplo, el vértice D con el vértice F son vértices no consecutivos. Entonces, cuando tú unes dos vértices no consecutivos, vas a obtener una diagonal. Obvio. Muy bien. Entonces ya sabemos que es una diagonal. Ahí tenemos diagonal CF, la diagonal DF. Tenemos ángulo interior I, tenemos ángulo exterior E. Tenemos, ¿qué más? Los vértices A, B, C, D, E, F. Tenemos los lados. Acá está un lado, otro lado, otro lado. Mira, ve. ¿Cuántos lados tenemos? Tenemos 6 lados. Si tú eres curioso y te das cuenta, dime, ¿cuántos vértices tiene este polígono de acá? ¿Quién me dice cuántos vértices tiene? ¿Cuántos? 6. 6, correcto. Vértices, ¿no? 6. ¿Y cuántos lados tendrá, Marjorie? 6 lados. Muy bien. ¿Y cuántos ángulos interiores tendrá? 6. Acá hay 1, 2, 3, ¿También tendría 4, 6? 5, 6. También 6. Muy bien, Brigitte. También 6. ¿Te das cuenta? O sea, que si tú encuentras el número de lados, ¿qué cosa encuentras? El número de lados, el número de ángulos interiores, el número de ángulos exteriores, por si acaso,
te das cuenta que solamente encontrando, sabiendo el número de lados de un polígono, tú puedes saber cuántos ángulos interiores tiene. Por ejemplo, acá tiene 6 lados, entonces también tiene 6 ángulos interiores. También tiene, ¿qué más? 6 vértices. También tiene 6 ángulos exteriores, por si acaso. ¿Cuáles son los ángulos exteriores? Mira, ve, acá va uno. Acá va uno. Otro ángulo exterior. Voy a prolongar este lado. Acá hay otro ángulo exterior. Prolongo este lado. Acá hay otro ángulo exterior. Prolongo este lado de acá. Acá hay otro ángulo exterior. Prolongo este lado. Acá hay otro ángulo exterior. Y prolongo este lado. Y acá hay otro ángulo exterior. Si tú cuentas los ángulos exteriores, también, ¿qué cosa hay? ¿Cuántos ángulos exteriores habrán? 6. 6 ángulos exteriores. Basta, conociendo el número de lados de un polígono, también conoces el número de vértices, número de ángulos interiores, número de ángulos exteriores, número de ángulos centrales, que lo vamos a ver más adelante por ahí. ¿Qué cosa es un ángulo central? Por si acaso. Muy bien, muy bien. Entonces, ya sabe, esas son las características de un polígono. Ya conocen todo lo que pueda tener un polígono. ¿Ya? Muy bien. Hablemos ahora de la clasificación. ¿Cómo se clasifican los polígonos? Observa. Clasificación de los polígonos. Los polígonos se clasifican de dos maneras. ¿Correcto? A, acá está, el polígono A, polígono convexo y polígono cóncavo. Cóncavo, así se pronuncia, cóncavo, ¿ya? Polígono convexo o polígono cóncavo. Por si acaso, al polígono cóncavo también se le dice polígono no convexo. El de arriba, o sea, este de acá es convexo y el de abajo será no convexo. Pero mayormente se le coloca el nombre cóncavo. Así se le dice, cóncavo. Muy bien, entonces hablemos del polígono convexo. ¿Por qué le dicen polígono convexo? ¿Por qué crees tú que le dicen polígono convexo? Mira lo que dice ahí. A ver, léelo rápidamente, mentalmente, y dime por qué. Tú puedes usar tu libro, por si acaso, puedes usar o mirar la pantalla, como quieras. Tú léelo y dime por qué le dicen polígono, por qué se le llama polígono convexo. A ver, dedúcelo. Según la lectura que está ahí. ¿Por qué crees? Porque se le corta en dos puntos, en dos partes. Ah, bueno, por ahí me dice por eso, porque se le corta dos partes, no sé. Porque ¿Alguien sus más? ángulos interiores son menores de 180 grados. Claro, claro. Creo que ese es lo más cercano a la definición. Se le llama convexo, ¿sabes por qué? Porque los ángulos interiores, o sea, este de acá, o este de acá, o este de acá, o cualquiera de esos 6 ángulos interiores, cualquiera de esos 6, son ángulos menores de 180 grados. Si uno de esos ángulos interiores mide más de 180 grados, ya no es convexo. Ya vendría a ser, ¿qué cosa? Cóncavo. ¿Estamos de acuerdo? Ah, muy bien. Entiende, por favor, ¿ya? Entonces, ¿por qué le dicen polígono convexo? Porque sus ángulos interiores miden menos de 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Grábense eso. ¿eh? Ahora, ¿cómo puedes identificar o reconocer a un polígono convexo? Acá es lo que te dice. Para reconocerlo se traza una recta secante, como esta, por ejemplo, esta recta roja que está acá, que lo han trazado de 1 a 2. Se traza una recta secante, ¿ya? Y si esa recta corta al polígono en 2 puntos, solamente en 2 puntos, entonces tú dices, ese polígono es convexo. Para eso me sirve nada más el trazo, para identificar que esa figura es un polígono convexo. ¿Estamos de acuerdo? Ya bien. Entonces, ya saben qué cosa es un polígono convexo. ¿Qué cosa será un polígono cóncavo entonces? O no convexo. Lo contrario, pues. Lo contrario de convexo. A ver, ¿quién me define?
Porque se posee al menos un ángulo mayor a 180 grados. grados. Bien. Como dice por ahí su compañero, su compañera. Se le va a llamar polígono no convexo o cóncavo, porque conozcanlo más como cóncavo, cuando tiene un ángulo, cuando posee al menos, ojo, al menos, un ángulo mayor de 180 grados. 180 grados. 180 grados. Entonces, mira, observa esta figura de acá. Quiero que observes esta figura, ¿ya? Obsérvala ahí, yo te voy a explicar. A ver, obsérvala. Este polígono que ves acá, ojo, este es un polígono. Es bastante raro, pero es un polígono. Muy bien, primera pregunta que te hago. ¿Cuántos lados tiene ese polígono? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos lados tiene ese polígono? 6. 8 lados, Siete. profesor. 8. ¿Cuántos? A ver, contemos. Me dicen 6, Ocho me dicen lados. 7, me dicen 8. 1, Contemos, ¿ya? 2, A ver, este lado es un lado, 2 lados, 3 lados, 8. 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados, 8 lados. Este polígono tiene 8 lados. Muy bien. De esos 8 lados se supone que debe tener 8 vértices, debe tener 8 ángulos interiores, ¿sí o no? Y debe tener 8 ángulos exteriores. Veamos los ángulos interiores, ¿ya? A ver, primer ángulo interior que voy a ver, este angulito de acá, ese acá. Va 1, acá va otro, 2, acá va otro, 3, acá va otro, 4, 5, 6, y mira este ángulo de acá. ¿Cuánto crees que mide ese ángulo que he marcado? O este ángulo que está acá. ¿Cuánto crees que mida ese ángulo? ¿Cuánto crees tú que mide ese ángulo? menos de 180 grados. ¿Menos o más de 180 grados? Más de 180 grados. Más de 180 grados. Por eso se le llama ángulo cóncavo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo o más ángulos mayores de 180 grados. Por eso se le dice cóncavo. Muy bien. ¿Y cómo lo identificas? Es la pregunta, profesor. Bueno, ya más o menos lo entendí. ¿Y qué hay eso de que si se traza una recta, como lo que están viendo acá, dice que dice, para poderlo reconocer, se traza una recta secante. Ya, muy bien, han trazado esta recta roja que ven acá. Ya, y si esta recta roja corta al polígono en más, ojo, corta en más de 2 puntos, entonces es un polígono cóncavo. Ahí está, mira, ¿cuántos puntos lo ha cortado? En un punto acá, otro punto acá, otro punto acá y otro punto acá. Lo ha cortado en 4 puntos al polígono. O sea que si lo corta en más, ojo, lo corta en más de 2 puntos, ¿ah? O sea, lo debe cortar en 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, qué sé yo. Basta que lo corte a partir de 3 puntos para arriba, ya tú dices, ese de ahí es cóncavo, polígono cóncavo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya entonces entendieron qué cosa es un polígono convexo y qué cosa es un polígono cóncavo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿saben lo que nosotros vamos a estudiar, muchachos? Nosotros vamos a estudiar a los polígonos convexos. Solamente vamos a estudiar a los polígonos convexos. No vamos a estudiar a los cóncavos, a los polígonos convexos. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Todo lo que vamos a ver acá, está comprendido dentro de los polígonos convexos. Todos estos son polígonos convexos. Convexo, 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 todos son convexos. No convexo, convexo, por si acaso. Muy bien. Ahí está. Vamos a seguir. Ahora sí. Entonces, continuamos. Ya hemos visto la clasificación de los polígonos. Hay 2 formas de clasificarlos, de acuerdo, polígono convexo y polígono cóncavo. Muy bien. A ver, vamos por acá. Ya está. A ver. Vayamos ahora, este es el punto 1, clasificación de los polígonos por la medida de sus ángulos. Ahora lo vamos a clasificar a los polígonos por la medida de sus lados, O sea, ¿cuánto miden los lados? ¿Cómo son sus lados? Eso es lo que vamos a ver. Primero, si los clasificamos a los polígonos, de acuerdo a la medida de sus lados, entonces lo vamos a clasificar de 3 maneras. ¿Cuáles son esos 3 polígonos que vamos a clasificar? De esas 3 maneras. De acuerdo a la medida de sus lados tenemos a los polígonos equiláteros, a los polígonos equianglos y a los polígonos regulares.
¿Saben una cosa, muchachos? De estos tres, ¿sabes quién es el que me encanta, me gusta? Y me encantaría que todos los problemas sean de ese modelo. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál es el especial, el que te conviene a ti? El polígono equilátero. Ah, por ahí me dicen uno, polígono equilátero. ¿Qué dice? ¿Cuál crees tú que es el que te va a atraer y el que te hace enamorar? Y vas a decir, ¿cómo me gustaría que todos los polígonos sean de este modelo? ¿Saben cuál es? El polígono regular. Ese es el polígono que te facilita muchas cosas. Que basta que te digan que es regular y tú automáticamente ya sabes muchas cosas de ese polígono. ¿Me dejo entender? Es como que tú conoces a una persona, que conoces al revés del derecho, o casi el 100%, no digamos, nunca lo vas a conocer el 100%, y que te digan, oye, ¿sabes que tú conoces a fulano y tal? Y tú dices, pero por supuesto que lo conozco. Sé dónde vive, cómo se llama, quién es su papá, quién es su mamá, cuántos hermanos tiene, dónde estudia, qué carrera quiere estudiar, quién es su enamorado o su enamorada. ¿Te das cuenta? Conoces todo, todo. Eso es un polígono regular, pues. Conoces muchas cosas de este polígono. Basta que te digan que es regular, tú conoces muchas cosas de él. Muy bien. Entonces, vamos a seguir, ¿ya? Y vamos a llegar al polígono regular y se van a dar cuenta por qué el polígono regular. Primero, ¿qué cosa es un polígono? ¿Qué cosa es un polígono equilátero? ¿Por qué le dicen equilátero? A ver, Porque es que posee todos sus lados congruentes. correcto. Porque todos sus lados tienen igual medida. Todos sus lados tienen igual medida. ¿Qué significa eso? Que si este lado de acá mide 10 centímetros, el otro también mide 10 centímetros el de arriba, todos miden 10 centímetros. 10, 10, 10, 10, todos. Por eso le dicen polígono equilátero. Es cuando todos sus lados son iguales. Ahora te pregunto una cosa. ¿Y cómo serán sus ángulos? ¿También serán iguales? ¿También serán iguales sus ángulos? ¿O son diferentes? ¿O algunos serán iguales y otros diferentes? ¿Cómo crees que sea? Muy bien, te digo una cosa. El hecho de que los lados sean iguales no quiere decir que los ángulos sean iguales. Puede ser que tenga dos ángulos iguales y los otros sean diferentes. O pueda que todos los ángulos sean diferentes también. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando a ti te dicen un polígono equilátero, significa que solamente, ojo, solamente los lados son iguales. Los lados son iguales, nada más que los lados. No puedes asegurar y no puedes decir a ciencia cierta que los ángulos interiores son iguales. No puedes decir eso. Algunos quizás sean iguales, otros no. Muy bien. Entonces, ese es un polígono equilátero. ¿Estamos de acuerdo? Todos sus lados, solamente los lados, por favor, acuérdate, los lados son iguales. Hablemos del polígono equiángulo. Equiángulo. ¿Por qué le dicen equiángulo? Ahí está. Porque sus ángulos internos son congruentes. Claro, porque, muy bien, Piero, porque sus ángulos interiores o internos, también se le dice internos, son congruentes o también se le dice iguales. Observa este dibujo, mira, ve, mira los ángulos interiores, 108, 108, 108, 108, 108, ¿ves? Todos los ángulos son iguales, ¿correcto? Ahora te pregunto, ¿los lados también serán iguales? Si te dicen que es un polígono equiángulo, claro, no puedes saber, pues. Yo no puedo decir que todos los lados son iguales. De repente dos lados son iguales, ¿ya? Y de repente este de acá es diferente con este de acá, totalmente diferente, y este de acá también es diferente. O de repente todos son diferentes. O sea, solamente cuando te dicen que este polígono es equiángulo, lo seguro es que sus ángulos interiores todos son iguales. Los ángulos interiores todos son iguales, por si acaso. Muy bien, pasemos a la derecha. Pasemos acá a este polígono. ¿Por qué le dicen polígono regular? Míralo. ¿Por qué le dicen regular? Ahí está la definición. Porque sus lados y ángulos internos son iguales. Porque tiene la combinación de estos dos, pues. El polígono regular tiene todos los lados son iguales y además los ángulos interiores también son iguales. Mira tú.
O la combinación de estos dos de arriba, de A y B, lo tiene C. Es la mezcla, es la fusión de esos dos. ¿Me dejo entender? Muy bien. Por eso el polígono regular es un polígono excelente, un polígono que te va a ayudar mucho a resolver los problemas. Muy bien, ya está. A ver, pasemos a lo que es, este es el problema. Acá se quedó esto, pero vamos a eliminar esos números 10. Ya está. Pasemos a las propiedades. A ver, a las propiedades. La pregunta es, ¿cómo el alumno, yo le pregunto acá, este polígono, otra cosita, ¿ya? Acá, por ejemplo, le falta algo a este contenido, por eso que yo le puse en el otro, ¿cómo este polígono de acá cuántos lados tiene? Dime, ¿cuántos lados tiene este polígono? Rápidamente, dime. 5. 5 lados. ¿Sabes cómo se llama ese polígono de 5 lados? A ver, vamos. ¿Alguien sabe el nombre de ese polígono de 5 lados? A ver, este polígono que voy a dibujar, ¿cómo se llama? Triángulo. Triángulo. Este polígono, Rectángulo. ¿cómo se llama? Triángulo. No, ¿cómo se llama? Cuadrado. Cuadrilátero. Cuadrilátero. O triángulo, 3 lados. Cuadrilátero, 4 lados. Y de 5 lados, ¿cómo se llamará? Es este, Pentágono. pues. Exacto, Pentágono. es ese, pentágono. Ese es el pentágono. Entonces los cuadriláteros tienen sus nombres de acuerdo al número de lados. De 3 lados, triángulo. De 4 lados, 3 lados, triángulo, 4 lados, cuadrilátero, cuadrilátero. No se dice rectángulo, ni cuadrado, ni rombo, ni romboide, ni trapecio, ni trapezoide. Se dice cuadrilátero porque tiene 4 lados. De 5 lados se dice pentágono. De 6 lados, ¿cuánto se dirá? ¿Cómo se llamará? Hexágono. Hexágono. De 7 lados, Heptágono. heptágono. Hectágono. De 8 lados, Octágono. muy bien, octágono, o también se le dice octógono. De 9 lados, Nonágono. nonágono, bien. De 10 lados, Decágono. muy bien, decágono. De 11 lados, un decágono. Un decágono. Un decágono, un decágono. O endecágono también se dice. De 12 lados, dodecágono. ¿Estamos de acuerdo? Y de 15 lados, pentadecágono. Y así sucesivamente. Hay una tablita que yo le voy a alcanzar la otra clase. Ahí le voy a explicar, ¿ya? Ahí le voy a dejar para que ustedes vean. Muy bien. Entonces, este es un polígono llamado pentágono. Ahora la pregunta es, en este pentágono, ¿por qué, profesor, han puesto 108, 108, 108, 108, 108? ¿Cómo saben que mide 108 cada uno de ellos? Ah, aquí viene. Pues por eso que acá están las propiedades. Estas propiedades te van a poder a ti permitir encontrar cuánto mide cada ángulo interior o cuánto mide la suma de estos 5 ángulos. La suma de estos 5 ángulos podemos saber cuánto mide. ¿Cuánto es 108 más 108 más 108 más 108 más 108? ¿Quién me dice? Rápidamente, que el tiempo se me va. ¿Cuánto crees que es la suma de esos 5 ángulos de ese pentágono? 540. 540. Quiere decir que la suma de esos ángulos interiores, así lo voy a escribir, SI, es igual a 540 grados. ¿Ves? De un pentágono, la suma de los ángulos interiores es 540 grados. ¿Y cuánto sumará la suma de los ángulos interiores de un hexágono, de un hectágono, de un octógono, de un decágono, o de un pentadecágono, o de un icoságono, por ejemplo? ¿Cómo saberlo, sí o no? Muy bien. No te preocupes que aquí están las propiedades, muchachos. Aquí están las propiedades. Propiedades, ahí está. Propiedades de los polígonos. Mira, ve. En todo polígono de n lados, ¿qué cosa se cumple? Que el número de vértices es igual al número de lados, es igual al número de ángulos interiores, y eso es igual al número n, que es el número de lados. ¿No? Eso es lo que yo les decía, pues, ¿no? Lo que ustedes ya saben ya. Basta que sepas el número de lados
Basta que tú sepas que este polígono de acá arriba tiene cinco lados, entonces tiene 5 ángulos interiores, 5 vértices, 5 ángulos exteriores, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Cómo yo puedo encontrar la suma de los ángulos interiores de un polígono cualquiera? Sea equiángulo, sea polígono equilátero o sea polígono regular, de cualquiera de los tres que hemos visto. ¿Cómo yo puedo encontrar la suma de los ángulos interiores? La suma de todos ellos. Esta es la fórmula, muchachos. Esta es la fórmula. Esta de acá. No te olvides, no te olvides. La suma de los ángulos interiores es igual a 180 por n menos 2. Así de fácil. A ver, si este polígono fuera, si n fuera un pentágono, n vale 5, ¿sí o no? Si fuera un pentágono, n vale 5. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? 180, ahí está, 180 ¿por cuánto? 5 menos 2, 3. 4. ¿Cuánto me 5 sale? más 2, 540. Ya está, ya. ¿Ves? Salió. Para eso me sirvió esta fórmula, para encontrar la suma de los ángulos interiores de un polígono cualquiera. Bien, muchachos, el tiempo se me acabó. Chicos, no se preocupen, continuamos la siguiente clase el día de mañana con polígonos. Espero abrir mi página, mi pizarra virtual para continuar. Muy bien, chicos, ha sido un gusto haber estado con ustedes. Lo estoy viendo en pantalla completa, Aldair y Suiza, que va, sube, corre, baja. Muy bien. Bien, muchachos, un gusto de haber estado con ustedes. Nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense mucho. Nos vemos, muchachos. Bye, bye. Chao, profesor. Chao, profesor. Profesor, Nos vemos, hijos. Nos vemos. Ah, Chao, chao. Nos vemos. Todavía no hay